tal? Muy buenos días tengan todos y gracias por acompañarnos nuevamente a nuestra conferencia mensual de mercados financieros y fondos de inversión de parte de Principal Fondos de Inversión. Soy Jorge Girón, responsable del área de producto y de soporte comercial, y bueno, pues es un placer que nos estén acompañando el día de hoy. También están con nosotros Oscar López y Emilio Guizar, quienes son respectivamente nuestros gestores de portafolios de renta variable y de deuda. A lo largo de la sesión estaremos abordando en los siguientes 40-45 minutos el entorno económico, el desempeño de los mercados de deuda y de renta variable y cómo Principal está actuando al respecto. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y se compartirá en el canal de YouTube de Principal México para que la puedan consultar en futuras ocasiones. Y finalmente, antes de cederle la palabra a Oscar, les recuerdo que a través de la herramienta nos pueden hacer llegar todas las preguntas que tengan y las estaremos atendiendo en los espacios designados para esto. Bueno, sin más, Oscar, te cedo la palabra y te agradezco que nos estés acompañando en esta llamada. Excelente, buenos días a todos. Pues mira, si quieres, Jorge, nos arrancamos, porfa. Empezando un poco con, como solemos empezar, rendimientos, más o menos cómo se han movido los mercados en los diferentes clases de activo a nivel global. Bueno, este último mes fue un mes muy similar a los que hemos visto a lo largo del año y la foto que se trae en los últimos 12 meses, en donde el sentimiento positivo risk on es el que está dominando, digamos, las narrativas de mercado. Los mejores activos en el mes fueron los commodities en general, las materias primas, la renta variable y sobre todo la renta variable de mercados emergentes. También la deuda de mercados emergentes tuvo un rendimiento positivo de cerca de 1%, los commodities 2%, la renta variable 1.7%, y las tasas americanas, sobre todo las de largo plazo, estuvieron prácticamente sin cambio, se mantuvieron muy flat, como ha sido el caso en los últimos 2 meses. Y pues en términos de rendimientos, pues estuvieron ligeramente abajo, pagando menos 20 basis negativos, lo cual pues prácticamente es nada, ¿no? Muy flat en ese sentido. Entonces otra vez se siente en el mercado esta narrativa de recuperación económica. Hace bastante sentido que los activos de riesgo sean los que más estén reaccionando de manera positiva a este entorno. Y por el lado de las materias primas, en la tabla del lado derecho, podemos ver en el mes, hubo una foto mixta en qué componentes de materias primas tuvieron rendimientos positivos y negativos. Vimos los commodities agrícolas como el maíz y el trigo, que habían tenido rallies muy fuertes, incluso se mantienen muy arriba en términos año contra año. Sin embargo, en el mes retrocedieron 10% respectivamente, los dos, ¿no? Entonces, interesante que los commodities agrícolas retrocedieron algo. Esto es, digamos, un cambio positivo en el ambiente inflacionario. Sin embargo, pues otra vez se encuentran aún así muy arriba. Cuando los vemos año a año, por ejemplo, el maíz todavía está prácticamente 100% arriba contra el año anterior, a pesar de que tuvo una contracción de 10% en el precio. Sin embargo, en el mes, igual, con esta reapertura económica y la gran demanda que estamos viendo por viajeros a lo largo del mundo relativo a lo que veníamos viendo, pues incrementó el precio de los commodities energéticos, sobre todo del carbón mineral y del petróleo, el WTI. Entonces, otra vez, pues reflejando en general promediaron las materias primas positivos, subieron 2% en el mes, están 20% arriba en el año, el promedio de Bloomberg, y pues bueno, más o menos ese es en rendimientos. Ahora, si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor, para entrar así de lleno a qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viendo. Aquí les traemos del lado izquierdo la gráfica de cómo se ve la producción industrial a nivel global, el índice que traqueamos para ver cómo está la economía manufacturera. Estos datos son el cierre de abril, son los datos más nuevos que tenemos. Y pues ahí podemos ver la rapidez con la que se está recuperando y la figura que se genera se ve bastante bullish, por así decirlo,
en donde ya está prácticamente 2,5% arriba la producción industrial de lo que estaba en los máximos del 2018, 2017, cuando tocamos los máximos antes de la pandemia. Entonces, se siente esta recuperación ya en los datos económicos muy fuertes, pues, ya lo habíamos visto en otras ocasiones. Del lado derecho podemos ver los subcomponentes por región. Vemos la línea gris, que es la producción industrial proveniendo de Asia emergente, que es la que está mucho más arriba de todas, sobre todo porque Taiwán, el gran manufacturero de semiconductores a nivel global, pues está teniendo una producción súper fuerte e histórica. Entonces levanta el índice de mercados asiáticos. Sin embargo, las otras regiones también tienen su buena recuperación. América, principalmente a través de Canadá, teniendo un repunte significativo, y realmente los que están un poco debajo, sin embargo, en el mes de abril dieron algo de señales de vida, son las regiones europeas, sobre todo en la eurozona, en donde, pues aunque ya estamos prácticamente saliendo de la pandemia y los contagios ya están mucho más controlados, pues en el mes de abril sí había algunos lockdowns focalizados, pero pues que detenían un poco la producción. Entonces, Europa siendo al que le falta hacer catch up con el resto del mundo. Sin embargo, pues otra vez cuando vemos la foto agregada de la producción industrial global, se ve sumamente positivo para la economía. Ahora, si nos pasamos a la siguiente lámina, aquí vamos a poder ver de las principales regiones. El lado izquierdo es Estados Unidos, la gráfica del medio es la eurozona y la gráfica hasta la derecha es el promedio de mercados emergentes. Y aquí vemos el crecimiento año a año del PIB, tanto realizado como estimado para los siguientes trimestres. Entonces, en general se siguen viendo que en las tres principales regiones digamos, crecimientos positivos año a año y sobre todo por encima de potencial, empezando por Estados Unidos, la gráfica hasta la izquierda. Aquí lo interesante, es que se empieza a normalizar en los siguientes trimestres la tasa de crecimiento. Obviamente el crecimiento año a año más fuerte que vamos a tener es ahorita en el segundo trimestre, porque el comparativo del segundo trimestre del año pasado pues fue el más débil, ¿no? Sin embargo, conforme se empieza a normalizar la serie, lo que nos dice aquí la tendencia de crecimiento de Estados Unidos es que vamos a seguir creciendo a tasas muy, muy elevadas, 6%, incluso se empieza a normalizar en el 2022 por encima del 3%, lo cual es obviamente por encima del potencial de Estados Unidos, pero es a tasas decrecientes, ¿no? La tendencia es ya un poco a normalización, digamos que la aceleración en tasa de crecimiento ya queda detrás después de que veamos los resultados de este segundo trimestre. Sin embargo, se mantiene en crecimientos muy, muy, muy fuertes año a año. Ahora vemos el caso de la eurozona en el medio, es un poco diferente la foto. Aquí vemos igual, el segundo trimestre va a ser el de mayor crecimiento año a año, simplemente por efecto base, pero una vez que lo pasemos, aquí sí las tasas de crecimiento empiezan a acelerarse hasta la primera mitad del siguiente año, y esto se debe a lo que hemos platicado ya en diversas ocasiones, en donde pues Europa va un poco detrás de Estados Unidos en la curva de contagios, etcétera. Entonces, toda esta tendencia de crecimiento acelerado que vimos en Estados Unidos debería de traducirse a la eurozona en los siguientes trimestres. Y por el lado de mercados emergentes, que se vieron menos afectados que el promedio de los mercados desarrollados, sobre todo por el peso que tiene China y Asia emergente, que al inicio de la pandemia la pudieron controlar muy bien, ya después se les complicó un poco, pero en general, en términos de actividad económica, pudieron tener buenos resultados. Pues el índice de mercados emergentes se va a mantener, o el promedio de mercados emergentes se va a mantener creciendo a niveles de 3,5, 4% por los siguientes, este año y el que sigue. Entonces son niveles bastante atractivos, son por encima de los que veíamos en 2019, de ligeramente menos de 2%. Sin embargo, pues son mucho más normalizados otra vez relativo al 2Q que viene muy fuerte. Los datos económicos que estaremos viendo en las siguientes semanas referentes al 2Q, al segundo trimestre que acaba de pasar, pues van a ser sumamente distorsionados por el efecto base en prácticamente todos los ámbitos, ¿no?
Ahora, eso fue un poco de expectativas. En resumen, se mantiene muy bueno el crecimiento hacia adelante, se empieza a normalizar las tasas como es de esperarse, sin embargo, se mantiene por encima de potencial y podemos estar cómodos que la actividad económica global va a seguir con buen ritmo por lo menos los siguientes 2 años. Ahora, pasando un poco a otro tema, si nos pasamos a la siguiente lámina, porfa. Aquí podemos ver, son unas gráficas de gasto en tarjetas de crédito que proporciona JP Morgan Chase en Estados Unidos. Yo creo que la más importante es la gráfica de la izquierda, en donde vemos cómo está el gasto en tarjetas de crédito relativo al 2019, como para quitar el efecto de la pandemia y ver cómo estamos contra niveles normalizados. Pues obviamente cae muy fuerte en la pandemia, los gastos de tarjetas de crédito superan la caída de menos 30%, sin embargo se empiezan a recuperar y ahorita estamos muy pegados al 15% por encima de lo que estábamos en 2019 en términos de gastos en tarjetas de crédito. Entonces, digamos que el lado de la demanda, el consumidor, está completamente recuperado en ese sentido. Ahora, si nos enfocamos en la gráfica del medio, en la línea roja, este es el componente, esta es la misma gráfica que acabamos de ver, nomás descompuesta si era por compras online o por terminal punto de venta. Entonces, en la línea roja, que es con tarjeta de crédito presente en la terminal, es decir, con la persona físicamente comprando, pues vemos que está completamente flat, está en el 0% contra el 2019. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que la movilidad ya está completamente recuperada, por lo menos en medio por este indicador de consumo, pero ya están las mismas transacciones en terminal punto de venta como estaban en el 2019. Entonces, otra vez, el lado de la demanda en Estados Unidos pues está completamente recuperado. Vimos que todavía traen, y ya lo hemos visto en diversos foros con ustedes, en donde las tasas de ahorro en Estados Unidos son sumamente sumamente altas. El dinero que recibieron los consumidores americanos por parte del gobierno como respuesta a la pandemia, pues les ayudó muchísimo a mantener los niveles de consumo elevados. Entonces ya con esto vemos prácticamente un consumidor en términos normales ya completamente normalizado, pues relativo al 2019, incluso con buen dinero en la bolsa, como se ve que está comprando cerca de 15% más de lo que compraba en el 2015. Ahora eso por el lado de la demanda, pues está completamente recuperado, muy buena foto. Ahora si nos pasamos a la siguiente lámina para ver el lado de la oferta, aquí vemos los empleos, pues estos están lejos de estar recuperados. Lo que vemos aquí es una gráfica que va desde 1991 a la fecha, en donde calculamos los cambios en empleo en Estados Unidos, quitando los agrícolas para ver los empleos no agrícolas. Entonces aquí la foto es diferente y esto al mercado laboral de Estados Unidos le hace falta cerca de 7 millones de empleos para recuperar los niveles antes de la crisis, ¿no? Para recuperar niveles neutrales y de ahí empezar a crecer. Entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos a los consumidores demandando productos ya completamente normalizados, sin embargo, la oferta no. Digamos que el mercado laboral todavía no se recupera y se crean estos cuellos de botella que platicamos en la reunión anterior, en donde veíamos que se estaban dando los famosos short squeeze en los, tal cual los cuellos de botella generando repuntes en precios de materias primas muy idiosincrático, muy focalizado, pero agregado, ¿no? Ya eran bastante preocupantes, entraba el tema de la inflación, etcétera. Entonces, más o menos esta es un poco de seguimiento ante eso. Y ahora, pues esto se mantiene, ¿no? Vemos que el consumidor continúa estando muy fuerte y que el mercado laboral continúa estando débil. Entonces, la inflación pues definitivamente sigue siendo la narrativa del mercado. Ahora, si nos pasamos a la siguiente lámina para ver qué es lo que ha sucedido en ese entorno. Primero, si nos enfocamos en la gráfica de la izquierda, esa línea que vemos es como si pudiéramos ver la serie de tiempo de la inflación, cómo se va comportando a lo largo del tiempo. Entonces, empieza la pandemia y cae, hubo deflación los primeros meses de la pandemia. Entonces, ahorita que va a salir
pues justamente el jueves sale el dato de inflación en Estados Unidos de mayo, el cual nos vamos a comparar contra mayo del año pasado, que es el punto más bajo de la deflación que tuvimos. Entonces vamos a tener el efecto comparable más dañino para la inflación, es decir, va a salir muy alta justo por ese efecto. El pronóstico es que salga en 3.35% en Estados Unidos la inflación core, quitando el precio de los alimentos y el precio de los energéticos, ¿no? Entonces, pero como se puede ver en la foto, conforme pase el tiempo se tenderá a normalizar ese efecto base y eso nos estaría quitando cerca de 35 puntos base mes a mes, simplemente de que se quita esa caída contra el año pasado, ¿no? Entonces, esto cuando salió el dato del mes pasado, de la inflación del mes de abril, movió mercados, generó bastante volatilidad y expectativas de políticas monetarias, etcétera. Sin embargo, como podemos ver en la gráfica de hasta la derecha, aquí podemos ver los break-evens o la inflación implícita en el mercado para los siguientes 2 años, pues ya está bastante controlado, ¿no? Tiene ya un par de meses sin subir más. En la gráfica del medio vemos los break-evens de 10 años en la línea azul fuerte y la inflación estimada de 5 años dentro de 5 años, como para ver la foto de largo plazo y quitar el corto plazo que puede ser más ruidoso, y se normaliza un poco a partir de la suba que vimos en abril, ¿no? Entonces, digamos que el mercado pudo digerir muy bien esta narrativa de inflación, dado que pues ahorita lo que se platica y nosotros concordamos es que hay un gran componente transitorio, ¿no? Digamos, la suba de los commodities se genera un año de inflación muy fuerte, pero se normaliza el que sigue. Y otra parte importante es el famoso efecto base, ¿no? Que acabamos de platicar, que vamos a ver el efecto más intenso ahorita con los datos que salgan el jueves. Entonces, conforme pase esto, se normaliza la inflación y eso ha sido la narrativa del mercado por el momento. Ahora, eso es en expectativa. Si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor, para ver en términos globales cómo está la inflación. Del lado izquierdo vemos, las dos gráficas son del 2008 a la fecha. Del lado izquierdo vemos la inflación headline, la que tiene todo, energía, comida y los componentes core. Y obviamente tuvo un repunte significativo, incluso en los siguientes trimestres debería de subir un poco más. La foto ahorita está en 2.8% año a año, pero justo como nos vamos a empezar a comparar con los niveles bajos que vimos antes de que se subiera este dato, pues ese justo efecto base es el que va a hacer que suba de manera significativa. Sin embargo, es algo que siempre suele pasar, ¿no? También en la crisis, por ejemplo, ahí se ve en la del 2009, pues cae muy fuerte y prácticamente el siguiente año sube mucho y se normaliza, que es simplemente este tema de los efectos base. Ahora, con los commodities como están, es de esperar que este indicador suba de manera significativa, ¿no? Y esto puede tener un efecto importante en políticas monetarias, sobre todo de países emergentes que pueden tener un poco más de dificultades en controlar la inflación. Pero si nos enfocamos en la gráfica de la derecha, que es la inflación que realmente importa para política monetaria, la que no tiene los componentes más volátiles, la core inflation, pues esta sí se está levantando y vamos a empezar a tener efectos bases que nos van a exacerbar el movimiento año a año. Sin embargo, pues es otra foto, ¿no? Está un poco más controlada, en términos históricos todavía se mantiene muy baja. Entonces, pues más o menos así se mantiene la foto ahorita. Tenemos también el 16 de junio va a salir Jerome Powell a platicar de política monetaria. Va a ser clave. Yo creo que todo el mercado va a estar muy al pendiente de lo que tenga que decir, porque va a haber dos cosas que tiene que tomar en cuenta. Uno es la inflación, que por más que todos sabemos que tenga efectos base, etcétera, el dato va a ser muy elevado. Entonces va a tener que dar una explicación muy clara al respecto. Y lo otro es que desde el comité anterior de política monetaria, pues los diferentes miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos salieron a decir que ya era momento de empezar a platicar, de ver cuándo podrían normalizar la política monetaria. Es de nuestras expectativas es que el speech del día 16 sea más dovish que otra cosa. ¿Esto por qué?
porque a pesar de que la inflación se mantiene muy alta y se va a mantener alta, pues lo que vimos es que el mercado laboral está muy lejos de recuperarse. Y este es un indicador clave, es el mandato de la Fed, ¿no? Tener estabilidad de precios y empleo pleno. Pero el empleo está mucho más lejos de lo que está la inflación del objetivo. Entonces, debería de salir, o nuestras expectativas es que salga un poco más dovish, pero ya veremos, dependerá mucho de cómo sale el dato de inflación este jueves. Pero bueno, y ahora cambiando un poco el tema ese en el ambiente global, ahora si nos pasamos al local, en la siguiente lámina, por favor. Aquí, nuestras métricas de cómo vemos nosotros a México a través de nuestros calificaciones estandarizadas, estos C-scores macroeconómicos. Del lado izquierdo tenemos cómo se ve la economía industrial a lo largo del tiempo, que por primera vez desde la pandemia, estos datos son a marzo, como son datos económicos, pues traen un rezago importante en tiempo. Sin embargo, pues recientemente acaban de salir unos datos, actualizamos las gráficas y la foto al 31 de marzo era que por primera vez desde la pandemia la producción económica e industrial está en niveles flat relativos a su historia. Empieza a tocar el cero de desviaciones estándar en tasas de crecimiento contradictorio, es decir, está completamente normalizado. Todavía nos falta recuperación, es simplemente que las tasas de crecimiento ya están un poco más normalizadas. Entonces, esto se debe principalmente a dos cosas: a que nuestra balanza comercial está muy sólida y ha sido el caso a lo largo de la pandemia, dado que nuestras importaciones se han controlado bastante relativo a nuestras exportaciones. Y otra es que el indicador de actividad económica que publica el INEGI, el IGAE, que es un proxy del PIB, tuvo un muy buen marzo. De hecho, ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero fue el mejor marzo fue el mejor dato, perdón, de crecimiento mes sobre mes desde junio. Entonces fue un muy buen dato que nos lleva a estandarizarnos prácticamente nuestra tendencia de largo plazo. Entonces, digamos que el sector industrial económico está pues, en buenas condiciones dentro de lo que cabe. Sin embargo, en la gráfica del medio vemos al consumidor mexicano cómo se ve y está con muy buenas tendencias, sin embargo, todavía está lejos de recuperarse. Aquí obviamente lo que más le pega es que el mercado laboral sigue estando muy débil, la inflación sigue estando alta, entonces, y el precio de los productos de importación se mantiene alto también. Entonces, eso hace que no estemos completamente recuperados. Sin embargo, hay buenos datos. Por ejemplo, el PMI de servicios y las remesas se mantienen muy fuertes. Entonces, eso es lo que hizo que eso hace que nos mantengamos en esta tendencia de recuperación, pero pues todavía hay buen camino que recorrer. Ahora, por último, en el tema de condiciones financieras, están prácticamente en sus máximos históricos. ¿Y esto por qué? Vemos un tipo de cambio muy fuerte, una bolsa con muy buenos rendimientos y unas tasas de corto plazo relativamente bajas. Entonces, esta combinación de condiciones financieras pues hace que exista este tono positivo a México, ¿no? Entonces, más o menos así es como está la foto: el sector industrial mucho más recuperado que el sector consumo y las condiciones financieras macroeconómicas en niveles excelentes relativos a la historia. Y ahora, si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor. Esta es la foto es un proxy del PIB, del Producto Interno Bruto del país. Entonces, en la gráfica de la izquierda podemos ver cómo pues todavía nos falta un poco para estar completamente, haber dejado la pandemia o la crisis del COVID-19 detrás. Todavía nos falta algo. Sin embargo, la tendencia es muy buena. Ese brinco que se ve es marzo, que subió prácticamente 2,5% mes sobre mes, otra vez el dato más fuerte desde julio. Entonces, muy bueno en ese sentido. Y en la gráfica de la derecha vemos los subcomponentes. Vemos en el cuadrante de cómo han mejorado en 3 meses contra 6 meses para ver quiénes son los que traen más momentum de recuperación. Y es el sector de construcción, es uno de los más golpeados y que ha estado creciendo fuertemente en los últimos 3 y 6 meses, ¿no? Entonces, interesante. Y ahora, por último, última gráfica del Outlook, muy coyuntural de las elecciones en México.
Si nos pasamos exacto a la siguiente lámina, porfa. Pues bueno, ya teniendo los resultados, aunque todavía estamos en conteo rápido, no son las oficiales, pero prácticamente ya lo son. Morena se queda con 11 de las 15 gobernaturas, perdió la mayoría calificada como era de esperarse, el 66 más 1% ya no lo tienen, pero todavía mantienen la mayoría absoluta con 56% de control con Morena y sus aliados, ¿no? Lo interesante aquí es que igual todo esto era muy esperado. De hecho, la reunión anterior habíamos platicado cómo pues prácticamente lo que podía suceder aquí era o se quedaba todo como está o Morena perdía un poco de terreno contra el resto de los partidos, que es lo que sucedió. En el Congreso queda un poco más balanceado, entonces esto limita las capacidades de Morena de modificar la Constitución, que el mercado en ese sentido lo tomó muy bien. Ayer el peso se apreció de manera significativa, la bolsa tuvo un rally muy interesante y todo esto otra vez se mantiene con una mayoría absoluta y prácticamente todavía tiene el control, ¿no? Sin embargo, se modera ligeramente. Eso es más o menos la lectura que vemos para fines de mercados financieros. Y habiendo dicho eso, pues bueno, le cedo la palabra a Emilio Guiser para que nos platique un poco de qué ha pasado con la renta fija y sus expectativas, por favor. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Muy buenos días a todos. Empezamos con la parte de deuda. Aquí les traemos un poco de contexto de lo que ha pasado en el entorno global, principalmente con crecimiento económico y del lado derecho con inflación, ¿no? Entonces empezamos del lado izquierdo con la tabla. Ahí podemos ver cómo están las proyecciones de crecimiento para este año y para el siguiente, ¿no? Donde lo que destaca es que el cambio de la perspectiva que había en enero versus la que se tiene ahora en abril, el crecimiento para México es mucho mayor del lado de los emergentes. La revisión es mucho mayor del lado de los emergentes, como lo pueden ver en la cuarta columna, ¿no? Donde vemos que en México la revisión, perdón, de enero 2021 tuvo un incremento de 0.7% pronosticado para este año, y esto pues mucho es apoyado por el crecimiento del país vecino del norte, ¿no? Como podemos ver también del lado de las economías avanzadas, ahí está Estados Unidos, es de los que mayor crecimiento o mayor revisión tienen respecto a este año, ¿no? Entonces, mucho de esto es el tema de la vacunación, el tema de la normalidad que ya poco a poco se empieza a recuperar después de este año de pandemia. Y si pasamos ahora del lado derecho, en temas de inflación general, vemos ambas barras, que son el dato al cierre de 2020, la barra roja, y el dato más reciente para distintas economías, ¿no? Donde vemos, y destaca aquí principalmente que para la mayoría de los casos, a lo mejor ahí quitando casos muy específicos como Turquía, la inflación estaba por debajo del objetivo del Banco Central de dichas economías, ¿no? O incluso justo ahí en el objetivo, ¿no? Y si pasamos al dato más reciente, ya muchas economías ya han rebasado este dato, y pues México no es la excepción, como lo podemos ver hasta el final del lado derecho, ¿no? Donde pues México ya ha rebasado esta expectativa de inflación o el objetivo con el que se siente cómodo el Banco Central del 3%, y pues ahora estamos cerca del 6%, ¿no? El día de mañana se publica la inflación. Más adelante vamos a platicar un poquito de los pronósticos que trae el mercado y el Banco Central, pero el día de mañana se publica la inflación. Se espera que baje hacia un 5.80, alrededor del 5.80, desde un 6% que teníamos en el último dato, ¿no? Y este incremento de la inflación es explicado, si pasamos a la siguiente lámina, por el tema de los commodities, ¿no? Aquí podemos ver en las tres gráficas distintos rubros de los commodities. Vemos del lado izquierdo los energéticos, en medio los metales, del lado derecho ahí los cereales, y vemos que en todos pues tuvieron una recuperación bastante fuerte en lo que va del año. Sin embargo, en todos los casos se puede apreciar
que el mercado de futuros está esperando que ya esta trayectoria de alza ya está llegando a un fin, ¿no? Donde pues prácticamente mucho es esta recuperación, pero ya no va a haber mayor crecimiento en el precio de estos commodities, ¿no? Y esto pues lo que apoya o el mensaje que quiero dejarles es que este movimiento de inflación a la alza que estamos viendo a nivel global es mucho por esta trayectoria de los commodities. Sin embargo, esto parece ser transitorio, ¿no? Como se espera que eventualmente ya los precios empiecen a converger o estabilizarse, ya no puede haber más presiones inflacionarias a la alza, ¿no? Entonces, esto es mucho lo que explica del lado global las presiones inflacionarias que hemos estado observando en los últimos meses. Si pasamos a la siguiente lámina, ya entrando en materia del mercado de deuda gubernamental aquí en México, vemos el movimiento de las tasas, donde destaca este aplanamiento de la curva, ¿no? Donde vemos que plazos mayores ahí a 5 años, con muy buen desempeño, con caídas ahí alrededor de 20 puntos base en la mayoría de sus nodos, y una subida en nodos de 3 a 5 años. Esto, en su mayoría, es explicado por las expectativas justo de inflación, ¿no? El tema de que si la inflación sigue subiendo aquí en México y que ha venido revisándose ese estimado tanto por el mercado como por el Banco Central a la alza, pudiera implicar un incremento en la tasa de referencia, pues esto lo empieza a pricear los bonos de muy corto plazo, ¿no? Como lo podemos ver ahí, como ya lo dije, de 3 a 5 años que tuvieron subidas en sus referencias. Sin embargo, del lado derecho podemos ver que fue un mes positivo para los bonos mexicanos, ¿no? O sea, con menor rendimiento la parte corta, pero aún así positiva, ¿no? Y la parte larga y media de la curva, mucho es explicado por dos factores. El primero es, como ya lo comentó Oscar, el resultado electoral, que ya se esperaba una derrota versus las elecciones anteriores de Morena, en donde no tuviera mayoría calificada para hacer modificaciones a la Constitución, pues esto lo fue apreciando mucho el mercado y fue positivo y empezó a asimilar el mercado de los bonos, ¿no? Y el otro factor que también contribuyó es el tema de las tasas de Estados Unidos, que si recuerdan bien, tuvimos ahí un movimiento bastante abrupto a nivel global, no solo en las tasas de Estados Unidos. Digo, realmente la referencia, el factor que movió todas las tasas globales fue justo las curvas estadounidenses, donde pues una subida muy abrupta hizo que todas las pendientes en las curvas de bonos a nivel mundial pues, se empinaran, ¿no? Y con esto, en este mes que tuvimos un mes más estable en cuanto al movimiento de las tasas de Estados Unidos, las referencias, simplemente la de 10 años, por dar un ejemplo y ser la más común, de la que más se habla, vimos que estuvo ahí en un rango muy acotado entre 1.55 y 1.65, realmente sin mayores movimientos, ¿no? Y esto pues es benéfico para la curva de rendimientos de México, ¿no? Entonces, esos dos factores fue lo que apoyó este desempeño de la curva, que fue bastante positivo durante el mes de mayo que acabo de concluir, ¿no? Ahora, si pasamos a la siguiente lámina, continuando con el tema de tasas nominales, nada más que aquí de corto plazo, empezamos con los CETES, vemos el movimiento que fue un empinamiento, un movimiento distinto al de la curva anterior, si lo comparamos en cuanto a plazos, vemos que la parte más corta de los CETES, incluso la parte media todavía, ahí de 182 días para abajo, tuvieron un muy buen desempeño con caídas en la mayoría de sus referencias, y la parte de medio año para arriba, la misma razón, ¿no? El tema de que las expectativas de inflación son al alza, no se sabe si el Banco de México pudiera hacer un incremento en la tasa antes de lo anticipado, y esto pues bueno, lo empieza a pricear la curva de CETES, y por eso ese incremento en esos plazos, ¿no? Y ahí del lado derecho podemos ver la encuesta de expectativas
el que publica el Banco de México cada mes. Vemos ahí cómo los analistas revisaron su pronóstico de abril a mayo, donde hacia finales de 2023 destaca que se esperaba un incremento hacia el 4.50, es decir, dos incrementos de 25 puntos base a partir de donde estamos actualmente, a una revisión de un incremento adicional, ¿no? Donde finalice la tasa en 4.75, y lo que también ahí llama mucho la atención es que para finales de año ya incluso incorporan un incremento en la tasa, ¿no? Vemos ahí para el cuarto trimestre de 2021 de ese casi 4%, 4.03 que estaba en el pronóstico de abril, ya ahora en mayo hacia un 4.22, ¿no? Entonces, mucho de esto pues, es las presiones inflacionarias que hemos visto en los últimos datos, donde pues del cierre del año anterior, que estábamos dentro del rango objetivo del Banco Central, ahí cerca del 3%, ahora ya nos encontramos en el 6%, ¿no? Se espera, el consenso espera que finalice en 5%, pero bueno, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle esta expectativa de inflación, ¿no? Si pasamos a la siguiente lámina, ya entrados en este tema de inflación, empezamos con los sudibonos. Aquí vemos que el movimiento de la curva fue igual benéfico en todos los nodos, todos pagando positivo. Ahí, sin embargo, tuvo un ligero rezago uno de los nodos, ahí con una subida marginal de 6 puntos base durante el mes, y todos los demás nodos de la curva pues bastante positivos, ¿no? Del lado izquierdo, o sea, la parte corta de la curva de Udibos, pues se explica mucho por estos datos de inflación que hemos visto al alza, y del lado derecho pues mucho movimiento de la curva nominal, ¿no? La caída en 10 años, en 30 años, que pues también tuvo un impacto en los Udibonos, que si bien no tienen la misma beta o la misma sensibilidad a los movimientos del mercado, también fue un desempeño positivo, como lo podemos ver en la tabla de la derecha. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina, ya el tema de pronóstico de inflación, acorde a la encuesta de expectativas, vemos ahí un incremento en la expectativa e incluso un sesgo. Si vemos la gráfica de barras de en medio, la de arriba, la que es de color rojo, las barras más oscuras son el nuevo pronóstico, las barras más claras son del pronóstico de abril. Vemos que ya hay un sesgo más hacia un rango entre 5 y 5.5 para la inflación de 2021, el cierre de 2021 en la inflación general, donde anteriormente pues, se esperaba que pudiera estar ahí entre 4.5 y 5, ahora ya hay un sesgo con mayores incrementos, ¿no? En cuanto a la inflación subyacente, en la gráfica de la derecha, podemos ver que no hubo mayores cambios porque pues, realmente aquí las presiones inflacionarias, como ya lo expliqué al inicio, viene más del componente volátil de la inflación, ¿no? El componente no subyacente, que son todos estos energéticos, pecuarios y demás, que es lo que ha mantenido la presión en estos últimos meses en la inflación general, ¿no? Y del lado izquierdo, pues vemos ahí en el pronóstico como ya el mercado ha corregido fuerte ya su pronóstico de inflación, llevándolo hacia un 5% para finales de año, ¿no? Ayer se publicó también la encuesta de Citibanamex, donde se refuerza este estimado alrededor del 5%, y se espera que ya el pico más alto, ya lo vimos por puro efecto base respecto a la caída que vimos el año pasado, ya lo vimos en mayo, este pico del 6%, se espera que este ya sea el dato más alto del año. Sin embargo, aún así vamos a estar con datos superiores al 4%, que es la cota superior del Banco Central, por lo que el Banco Central estará monitoreando mucho este dato para su política monetaria, el cómo gestionar el tema de la tasa de referencia, si vale la pena aumentar o mantenerla en 4%, ¿no? Si pasamos por último a la siguiente lámina, aquí esta gráfica es del reporte trimestral de inflación que presenta el Banco de México, en donde se puede apreciar del lado izquierdo en la tabla pues, un fuerte reacomodo de las expectativas, ¿no? Ahí esperaban que ya la inflación estuviera dentro del rango
en el tercer trimestre de este año y ahora pasó hasta el segundo trimestre de 2022. Aquí el Banco Central ha sido muy enfático que ellos creen que esto es transitorio por puro efecto base de la pandemia, por tema de los commodities y que esto eventualmente convergerá hacia la meta y que no les preocupa tanto este tema en el largo plazo, ¿no? Entonces, vemos ahí esa revisión donde pues ya para el segundo trimestre se espera ese estimado del 5.80, que es el que les mencioné al inicio de la llamada, donde pues mañana veremos cómo sale este dato, ¿no? Y del lado derecho vemos el movimiento de la inflación subyacente, la cual también tiene revisión al alza, pero está un poquito más acotada, ¿no? Se mantiene dentro del rango, quitando el segundo trimestre de este año, se mantiene dentro del rango objetivo del Banco Central y ahí no hay mayores cambios. Entonces, aquí el mensaje que les dejo es: la inflación sigue siendo un factor preocupante a nivel mundial, como también ya lo comentó Oscar, pero, o bueno, más bien, la inflación ha venido al alza, pero muchos bancos centrales, muchos analistas, el mercado espera que esto sea puro efecto transitorio, efecto base contra el año pasado y que eventualmente esto converja, ¿no? Aquí estaremos monitoreando mucho cómo se mueven las expectativas tanto del mercado como del Banco Central y también qué es lo que está priceando los instrumentos para adecuar las estrategias de los portafolios en virtud a los movimientos que esperemos, ¿no? Y finalmente, pues platicarles un poquito de cómo tenemos posicionados los portafolios respecto al tema de inflación. Seguimos positivos, inflación de corto plazo, ponderando sobre todo los sudibonos de corto y mediano plazo. En cuanto a los M-bonos, sí estamos un poquito más tácticos, pero bueno, realmente la estrategia ahorita está muy defensiva por el tema justo de la inflación, de cómo se vaya a mover, si puede haber ahí mayores sorpresas, y el tema también de la Reserva Federal, ¿no? De que, como ya lo mencionó Oscar, en temas de inflación ya podría haber un cambio en su retórica de política monetaria, pero en temas de empleo realmente no tienen mucho margen de movimiento, ¿no? Ahí todavía no se llega a las metas que tiene la Reserva, entonces ahí puede mantenerse todavía este programa de recompra de activos y demás, ¿no? Entonces vamos a estar también monitoreando mucho cómo es la retórica de la Reserva Federal ahora en esta reunión de Jackson Hole que ya se aproxima, igual que nos puede dar de color ahí Powell, ¿no? Entonces, prácticamente esto es lo que les tenemos el día de hoy en la parte de renta fija, y si no tienen algún otro comentario, pasamos a la parte de renta variable con Oscar. Gracias. Seguro habrá comentarios ahorita al final, pero bueno, nos vamos rápido para dejar un poco de tiempo ahí a las preguntas y respuestas. Bueno, otra vez esta gráfica nada más de la que hemos visto al inicio de cómo se va a comportar el PIB en los siguientes trimestres. Es una gráfica clave para nuestro posicionamiento relativo. A ver, estamos en un contexto donde creemos que el posicionamiento largo en equity es importante mantenerlo. Por ejemplo, ya hablando un poco más de la estrategia, toda la volatilidad que se genera en torno a la inflación, nosotros somos del lado mucho más comprador del mercado. En abril, con el mercado cayendo, en función a las expectativas de inflación y el dato que salió de política monetaria, incrementamos nuestras posiciones a renta variable de manera significativa, y cualquier tema de volatilidad, por ejemplo, que se pueda generar el jueves o cuando esté o este mes que hay política monetaria, etcétera, nosotros lo vemos como oportunidad de compra. ¿Por qué? Porque aquí vemos los tasas de crecimiento que para este año, el que sigue y incluso el 2023 todavía son tasas por encima del potencial. Entonces, ahora, importante notar aquí la tendencia también nos dice algo. Hemos platicado mucho de nuestra sobreponderación en Europa, que hemos mantenido ya por algunos meses, la mantenemos, es nuestro overweight más grande.
y se debe prácticamente a eso, ¿no? A que la economía ahí apenas se va a recuperar. Es una región muy con una posición digamos, una exposición al factor de value muy característica. Entonces cualquier movimiento de tasas abrupto al alza podría funcionar como cobertura en cuanto a la estrategia. Ahora, si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor, para ver un poco de, eso era por el lado económico, ahora para verlo por el lado de las empresas. Esto es del Standard Poor's. Sí que nos enfocamos en la gráfica del lado derecho, en donde podemos ver este año se espera que las utilidades por acción del Standard Poor's terminen creciendo 33% año a año. Y el siguiente año se mantienen todavía en crecimiento de doble dígito, ¿no? Entonces, digamos, esto es algo que también ya hemos platicado, como los múltiplos que aparentemente están muy altos, pues nomás conforme pasa el tiempo se van a regresar de manera muy fuerte hacia la baja, ¿no? Se van a normalizar, se quedarán en niveles altos históricos porque las tasas en general son más bajas y los retornos sobre capital invertido son más altos que en la historia, pero el exceso que vemos ahorita se normalizará conforme estas tasas de crecimiento se materialicen, que es nuestro escenario base. Entonces, otra vez, pues mantener exposiciones largos en renta variable creemos que es clave, sobre todo en un ambiente de crecimiento económico por encima de potencial y utilidades por acción de doble dígito todavía por un par de años. Esto en Estados Unidos. Ahora, si nos pasamos a la siguiente lámina para ver la foto global de cómo están las expectativas. Esto es de ingresos, cómo van a estar las ventas de las compañías año a año en el 2021 y el 2022. Otra vez, ¿no? Vemos a China hasta arriba, como siempre, creciendo sus ventas 14 años este año y 14% este año y 14% el que sigue. Una de las regiones con mayor crecimiento. Al mismo tiempo, India creciendo también 14 y 12, y eso pues nos sube al índice de mercados emergentes ahí a estar creciendo 13 y 9% más o menos. Ahora, el recuadro ahí marcado, que es el MSCI World, todavía con buenos crecimientos de venta, 9% este año y 5% ya el 2022, mucho más normalizado. Y eso se debe a las regiones de abajo, ¿no? Prácticamente vemos Brasil y Reino Unido siendo de los más golpeados en el 2022. Todavía van a estar creciendo las ventas, pero mucho más pegados a mantener que a crecer, ¿no? Entonces, pero todavía, pero otra vez, crecimientos prácticamente todos los siguientes par de años, pues. Y por último, en la siguiente lámina, para ver el índice de condiciones financieras en Estados Unidos, está prácticamente en sus máximos históricos. Tenderá a normalizarse en los siguientes trimestres, sin embargo, es bastante benigno para los activos de riesgo que las condiciones financieras se mantengan muy laxas. La política monetaria sigue siendo expansiva, se sigue mes tras mes expandiendo la hoja de balance en los principales bancos centrales y las tasas se mantienen muy bajas, la volatilidad ya está muy controlada y los spreads de crédito a nivel global están muy apretados, ¿no? Que son condiciones financieras muy favorables para el entorno de las empresas. Entonces, esta es otra manera de cómo nos gusta ver de estos indicadores que sugieren que debes de mantener una exposición importante en renta variable. Y sin más por el momento, si quieres, Jorge, pasamos por favor a preguntas y respuestas. Claro que sí, muchísimas gracias a ambos, Emilio, Oscar, por las preguntas. Tenemos varias inquietudes. Quisiera empezar ahorita, Oscar, contigo. Nos preguntan, ayer, bueno, durante el fin de semana se conoció que puede haber estos nuevos impuestos a las riquezas en el lado del G7, ¿no? Un impuesto base del 15%. ¿Qué tanto pudiera afectar esta iniciativa al desempeño de los mercados accionarios? Mira, de momento no tuvieron una afectación significativa, ¿no? Salió y las bolsas incluso estaban arriba, etcétera. Esa es una iniciativa que va más que nada a atacar a las empresas tecnológicas americanas que normalmente se van a Irlanda y a otras regiones donde las tasas de impuestos son 12%, 10% y digamos se ahorran ese spread. Ahora, lo que está tratando de hacer Janet Yellen y el Congreso de Estados Unidos es decirle a los gobiernos, a ver,
vamos poniéndonos de acuerdo para que la tasa mínima que puedan pagar todos sea 15%, y así ya no esté tan disparejo entre países. Entonces, digamos que eso es mucho más benigno que haber subido la tasa impositiva en Estados Unidos de 21% a 28% como se esperaba. Entonces, digamos que en términos de expectativas, si el gobierno de Estados Unidos toma este dato como victoria y hasta ahí llega el tema de los impuestos, sería sumamente favorable. Ahora, es una delta negativa, ¿no? Es más impuestos, pues menos flujo para los accionistas y menos valor, pero ya estaba muy dentro del mercado, es algo que se tenía platicando ya meses. Yo me pondría más nervioso si empezaran a ponerse aún más agresivos que esto, que siguieran las pláticas para que de corto plazo subieran las tasas en Estados Unidos, o que estas tasas, digamos que en vez de 15 hubiera sido más alta la mínima global, ¿no? Entonces, es un cambio negativo, pero el mercado lo logró digerir súper bien en un ambiente donde las utilidades crecen doble dígito, pues te da algo de colchón en ese espacio, ¿no? Entonces, hemos hecho algunos cálculos y creemos que ese efecto solo de subir a 15% el mínimo global tendría un impacto muy poco significativo a nivel bolsas globales de cerca de 3% de golpe a las utilidades. Eso es bastante diferente contra si suben las tasas de 21 a 28% en Estados Unidos, que ahí sí te puede quitar cerca de 9% de utilidades, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo, pero por el momento el mercado lo tomó muy bien. No generó nada de volatilidad. Digo, ya todos los participantes del mercado lo saben, y el hecho de que no se haya lastimado el mercado, pues es favorable, ¿no? Te habla de que el bull market tiene buena tracción. Muchas gracias, Oscar. Nos llega otra pregunta sobre la rotación de factores que hemos estado comentando también en sesiones anteriores. ¿Sigue esta rotación y qué tan caro o adelantado ya puede estar el factor value respecto a su promedio histórico y a growth? Excelente pregunta. Mira, el factor value trae un gran componente ahorita, está muy correlacionado con financials, con bancos, ¿no? Entonces, estos estaban muy correlacionados con las tasas. Entonces, digamos, la tremenda rotación que vimos de factores de growth a value a inicio del año, que hizo una dislocación interesante en el mercado, ya está muy flat en los últimos 40, 30 días, ¿no? Entonces, esto se debe principalmente a que las tasas americanas ya no han seguido deteriorando, están prácticamente flat. Ahora, ¿se ve caro, barato? ¿Qué nos gusta? Perdón, no sé, hay un ruido raro, pero las compañías cíclicas, el performance relativo a las compañías cíclicas está muy vinculado a los cambios en crecimiento en actividad económica, a los PMIs, al ISM y todas estas indicadores de sentimiento que siguen muy de cerca a la economía. Entonces, cuando vemos los PMIs en máximos, el ISM también en máximos, dices, hace sentido que esté en estos niveles porque estamos en pleno swing de recuperación económica. Sin embargo, en los siguientes meses se tiene que normalizar un poco. Se mantendrá alto porque la actividad seguirá recuperándose. Sin embargo, tiene que haber una normalización en estos indicadores, y eso sería contraproducente para todas las cíclicas. Entonces, podría ser, conforme se empiece a normalizar la tasa de crecimiento en Estados Unidos, como vimos, ahorita estamos en el dato de crecimiento más rápido, y hacia adelante va a seguir creciendo bien, pero hay tasas decrecientes. Entonces creemos que puede venir una rotación de nuevo al factor de growth, digamos que se empiecen a favorecer nuevamente las compañías de crecimiento como tecnológicas, y eso por lo menos en el corto plazo, mientras sucede este tema de que se normalizan los PMIs, que de niveles altos pasan a niveles menos altos, pero se mantienen bien.
y las tasas de crecimiento se empiezan a normalizar. Muchas gracias, Oscar. También nos preguntan por acá por el desempeño, o bueno, la expectativa que se tiene para los mercados emergentes asiáticos y qué le ha pasado a China, ¿no? También que hemos visto que ha tenido ahí una caída interesante. Claro. Mira, justo eso, ayer tuvimos nuestro comité mensual y estuvimos dándole vueltas a ese tema y de a ver qué es lo que está pasando ahí, sobre todo en China, que es el que más pesa en los mercados emergentes y dos, que es el que está más golpeado. Entonces, cuando vemos los datos económicos y de crecimiento, como vimos, nada ha cambiado. La expectativa de crecimiento ahí sigue siendo muy, muy favorable. La economía va a estar creciendo pegados al 6% este año y el que sigue. Las ventas van a estar creciendo, de las compañías van a estar creciendo 14% este año y el que sigue. Son datos que no han cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado son dos cosas, ¿no? Uno es que se empiezan a normalizar los datos de impulso de crecimiento. Recordemos que China es una compañía que está muy, muy pegada a su ciclo de crédito. Entonces, hay un indicador que se llama Credit Impulse, que mide más o menos qué tan rápido se crea o se destruye el crédito ahí en China. Y obviamente con la pandemia China fue los que reaccionaron más leve en términos de impulso fiscal. Sí metieron algo de impulsos, pero nada que ver como Estados Unidos y Europa, etcétera, ¿no? Entonces, sea lo que sea que hicieron, se empieza a normalizar ya, es decir, el impulso adicional ya es prácticamente nulo. Entonces, no es malo, pero no es favorable tampoco. Más bien, lo que le pasó a China son dos cosas. Uno, tiene un componente de compañías tecnológicas muy fuerte que se vio afectado tanto por la subida en tasas, que es lo que platicamos ahorita en términos de factores, que hace unos meses el factor favorito fue value y cyclicals contra growth y momentum, ¿no? Entonces, esta rotación le pegó mucho. Ahora, el segundo tema es que el gobierno chino anda muy curioso ahí en metiéndose con las compañías de gran tamaño, que son las que están en el índice, sobre todo las tecnológicas que tienen mucho poder, Alibaba, Tencent, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que empieza a investigarlos, a pedirles información y a meter ahí sus cucharas, digamos, se ponen nerviosos a los inversionistas porque en ocasiones anteriores puede no terminar bien, ¿no? Que regresen ciertas fusiones y adquisiciones que se hicieron o que simplemente les prohíban hacer algunos temas de avances tecnológicos, como pasó con el sistema de pagos de Alibaba en su momento, con Tencent en su momento, donde se les bloquearon los permisos de creación de videojuegos, etcétera. Entonces, no ha pasado nada, pero el gobierno está activamente investigando y metiéndose en estas empresas, ¿no? Entonces, esos dos factores te diría yo que es algo que tiene la región golpeada. La preferencia de momento que se dio hacia value y el tema que pone muy incómodo a los inversionistas, ¿no? Y el último sería el desliste de las compañías chinas de Estados Unidos, que también está muy, muy en mente. Digo, se platica de compañías que no están en los índices accionarios que se suelen seguir. Entonces, digamos que de manera directa no nos pega, pero si eso siguiera escalando, sería bastante mal recibido por el mercado que tuvieran que hacer un desliste forzoso de algunas compañías en Estados Unidos para que las manden a listarse a Hong Kong, prohibiendo así a los americanos comprar acciones y quitando demandas, ¿no? de las acciones. Entonces, todavía no pasa nada grave, pero esos son los tres temas que tienen allá el mercado incómodo. Ahora, hacia adelante, nosotros tenemos un ligero overweight en la región, en Asia emergente y sobre todo en China, y lo vemos de manera estructural. La verdad es que dentro del espectro de países emergentes, China tiene todo para seguir sobresaliendo en el mediano plazo y lo que hacemos en los portafolios es tratar de cubrir los riesgos. Por ejemplo, para tratar de cubrir el riesgo de no estar tan expuestos a las tecnológicas chinas por esto, eso que acabamos de platicar, hicimos inversiones fuertes en Rusia e Indonesia, que son regiones que nos exponen mucho a factores a sectores como energía,
bancos, etcétera, ¿no? Entonces eso digamos que en el contexto del portafolio lo equilibra muy bien y han tenido muy buen desempeño estos últimos dos. Y así es como la vamos llevando con tal de mantener nuestro overweight en China, ¿no? Porque creemos que de mediano plazo es una región que tiene muy buenos prospectos de crecimiento, sobre todo relativo al mundo, ¿no? Gracias. Tenemos tiempo nada más para dos preguntas muy rápidas y quisiera hacer sus opiniones, Oscar, Emilio, de esta en específico. ¿Cómo se estima que los mercados extranjeros vean a México con el cambio en las cámaras respecto a Morena? ¿Lo verán más confiable? Y me gustaría conocer desde sus respectivos activos. Sí, claro. Mira, del lado de Fixed Income, yo lo que te diría es, ya mucho lo estaba esperando el mercado, por eso vimos ese rally durante mayo. Creo que el hecho de que Morena ya no pueda hacer cambios a la Constitución va a ser algo positivo. Y algo que también yo creo que acompañaría fue el tema de las calificadoras. Vimos que Fitch en abril y ahora Moody's en mayo ratificaron su calificación y lo único que les preocupa es el tema de Pemex, pero eso pues te patea el downgrade, ¿no? O sea, te da un poco más de respiro en cuanto a la pérdida de grado de inversión o que te baje la calificación nada más. Entonces creo que esta combinación tanto del el tema de las calificadoras con el resultado electoral va a impulsar la confianza del inversionista extranjero en México. Ese es mi parecer, ¿no? Pero no sé ahí, Oscar, ¿tú qué opinas? Perdón, Jorge, ¿me podría repetir la pregunta nomás para ver si entendí bien? ¿Cómo se estima que los mercados extranjeros vean a México con el cambio en las cámaras respecto a Morena? ¿Lo verán más confiable? Mucho más, ¿eh? La verdad es que los extranjeros, por ejemplo, por lo pronto con los que hemos platicado nosotros, ya veían a México bien. Todo este tema de la cercanía a Estados Unidos, el famoso nearshoring, que es que las empresas se salgan un poco de Asia para no estar todas allá y se vengan un poco para acá y por diferentes cuestiones, ya nos veían bien y yo creo que con esto simplemente más. Y eso se notó ayer con el mercado. La verdad es que el tipo de cambio tuvo un rally muy fuerte, las tasas, las bolsas, eso es simplemente el reflejo de esto que acabamos de decir, ¿no? O sea, sí, yo creo que nos ven con mejores ojos. La verdad es que tampoco cambió 180 grados la narrativa, es más, eh, digo, ah, sí se perdió el control del Congreso, etcétera. Sin embargo, pues pueden hacer otras cosas que igual podrían ser no amistosas al mercado, pero de momento se tomó muy bien por los extranjeros. Muchas gracias a ambos. Para la última pregunta, Emilio, nos hacen saber, ¿subirá Banxico pronto su tasa de referencia? Nosotros en el equipo pensamos que no, que va a mantener ese 4%, pero todo está sujeto a los datos de inflación, ¿no? Si llegara a hacer algo, nosotros creemos que podría ser por noviembre, diciembre y tal vez una subida de 25 puntos base, ¿no? También recordar que ya viene el cambio de junta, el gobernador Díaz de León deja el cargo a finales de este año, entonces ese factor pues, también influye ahí en la decisión de política monetaria seguramente, pero nosotros creemos que pues ya se tocó el pico más alto, la inflación va a seguir alta, va a ser una buena inversión la de los UDIbonos, sin embargo, todo parece ser transitorio y que eventualmente converge. Entonces, si no hay una mayor presión y ahora con este tema acompañado también de lo de la calificadora y lo de las elecciones, creo que no hay mucha presión como para que Banco de México pudiera subir la tasa, ¿no? Pero pues hay que ver el comportamiento durante la segunda mitad del año de ese indicador, ¿no? Pero nosotros pensaríamos que se mantiene en 4 de aquí al cierre de año. De acuerdo, muchas gracias a ambos. Hemos llegado al final de nuestra conferencia. A todos nuestros asistentes les agradecemos que nos hayan acompañado y será un placer contar nuevamente con su participación el próximo martes 13 de julio. Oscar, Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, buen día. Gracias, Jorge, buen día. A todos nuestros asistentes les deseo una excelente tarde. Hasta luego.